los dos primeros sustos, estamos aquí esta tarde de nuevo para presentar uno de los platos fuertes de esta edición, quinta edición del Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera. En plena carrera nacional e internacional por festivales, después de su paso por San Sebastián, por Londres, por Sitges, llega a Isla Calavera, la película del creador de la saga REC, junto a Jaume Balagueró, la nueva película del director de Verónica, con la que consiguió 7 nominaciones a los premios Goya. Esa fue su anterior película de terror. Luego haría Quien a hierro mata, pero ahora de nuevo vuelve al género que más nos gusta a todos los que estamos aquí. Y tenemos, ya les digo, muchas ganas de verla buena. Contamos con él hoy en sala para presentarnos la película y también con su productor de Apache Films, Enrique López Laviña. Y les pedimos a los dos que suban al escenario para presentárnosla, eso sí, sin spoilers. Bueno, ¿no? Bueno, ¿empiezo yo? Empieza no sé, así te dejo la parte más bonita al final. Bueno, pues esto empezó hace mucho tiempo, ¿no? Empezó hace por lo menos 3 años. Lo habíamos pasado también en Verónica, visitamos tantos festivales, sobre todo también fuera de España, que decidimos, ¿por qué no vamos a hacer otra película, ¿no? Solo que esta vez el viaje fue un poco más largo, porque nos pilló, como a todos vosotros, el confinamiento y esa especie como de tercera guerra mundial, ¿no? En la que se paralizó el mundo. Todavía sigue un poco parado, pero hay que ponerlo en marcha otra vez. Y la verdad es que el viaje ha sido muy complicado, muy largo, bastante aterrador, porque claro, imaginaos tener una película que está en tercera semana, en cuarta semana, parada, sin saber muy bien hacia dónde vamos, ¿no? La incertidumbre es realmente lo más complicado con lo que puedes luchar. Y esta película no sabíamos a dónde iba a parar. Fue un confinamiento complicado para todos nosotros, obviamente, pero no dormimos ni una sola noche, porque no sabíamos hacia dónde íbamos con esto. O sea, esa es la auténtica película de terror. Y nuestra protagonista, que es una mujer de 85 años, que veréis aquí en pantalla, que es espectacular, pues se vino desde Brasil para rodar con nosotros 5 o 6 semanas y irse, volverse a Brasil. Tardó 1 año y medio en volver. Entonces, bueno, pues está llena de cosas las películas que te dejas dentro y llenas de cosas que son aventuras, y esta es una más. Pero tampoco es una más, porque es una película bastante especial y por eso hemos venido también aquí a presentarla. Nos gusta el contacto con la gente, los festivales son fundamentales para eso, y de aquí nosotros también nos recibimos toda vuestra energía, así que esperemos que os guste. Y Paco os va, pues no sé, a introducir más cosas que yo ya no sé qué decir. Os voy a introducir cosas. No, Empieza bien. No, o sea, para mí es un placer enorme. Tanto Enrique como yo queríamos agradecer al Festival Isla Calavera por la acogida que nos habéis dispensado espectacular. Y resaltar un poco la importancia de los festivales de cine como punto de encuentro, ¿no? En estos tiempos en los que estamos tan desbordados de estímulos, de propuestas, de películas, de contenidos audiovisuales, creo que la labor de los festivales, lo que hacéis, de comisariar, de alguna manera, de hacer como de prospectores, ¿no? Ves la programación de Isla Calavera y ves que realmente está lo esencial del año, ¿no? O sea, esa es la labor que tienen los festivales, actuar un poco como faro en todo el marasmo de cosas que hay y ejercer un poco una guía, una tutoría, para que nosotros como espectadores podamos acceder a los contenidos que se seleccionan con un criterio como el que demuestra tener este festival, ¿no? Para nosotros es muy emocionante siempre poner la película en una sala llena de gente y estamos muy felices, y al terminar la proyección, si no me equivoco, creo que Enrique y yo vendremos para compartir con vosotros opiniones y para agradeceros que os hayáis quedado hasta el final y que esperamos que la disfrutéis muchísimo. Es una película, como dice Enrique, todas las películas son especiales, son difíciles. Esta pues ha tocado en un momento que a nadie se nos escapa, ¿no? Que es un momento muy, muy especial, muy delicado, y es una película de la que estoy especialmente orgulloso. Y por último, si me permitís, una pequeña debilidad personal, no puedo dejar de manifestar la emoción enorme que siento porque esté Alex de la Iglesia aquí viendo la película. Realmente ya te lo he dicho, es la persona culpable de que yo me dedique a hacer cine de terror, porque cuando vi El Día de la Bestia pensé, esta sí es una película que a mí me gustaría hacer, y llevo toda la vida intentando
seguir tus pasos, Alex. O sea que es un honor para mí que veas la película y espero que la disfrutéis todos muchísimo. Luego nos vemos. Gracias. Ahora vemos la película y luego pues no se marchen porque tendremos ese coloquio que acaban de comentar, así que todos convocados para ese momento porque va a ser muy especial. Saludos. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait, rien. Tu passes demain au studio. C'est ton jour de chance. Susana Lázaro. Sí. Le llamo del Hospital San Gabriel de Madrid. Su abuela ha sufrido un accidente y la hemos ingresado. Como usted es el único familiar que consta, sí necesitaríamos que viniese cuanto antes. Claro, claro, por supuesto. Gracias. Desde ese momento, su abuela es una persona parcialmente dependiente. Necesitará ayuda para muchas cosas. Pero puede mejorar. No. Le llamaba porque estaba buscando una persona para cuidar de mi abuela y he visto su anuncio en internet. Hay que lavarla, acostarla, darle de comer. Parece que se ha despertado. Abuela, mira qué guapa estás. Abuela, abuela. Este año, por nuestro cumpleaños, viene una amiga de la abuela. Perdona, ¿quién eres? Yo no sé por dónde empezar, todavía estoy un poco flasheado con la película, como muchos aquí en la sala. La verdad es que la próxima vez que escuche el bolero Reloj no marque la hora, ya me acabas de fastidiar esa canción, ya tiene otro significado para mí. Ahora hablaremos un poquito de la película, pero hablabas de que esto te pilló al inicio con esta pandemia que nos ha fastidiado a todos en muchos ámbitos. ¿Cómo reenganchas el proyecto? Porque Enrique lo comentaba, lo dejó ahí un poco en el aire, pero ¿cómo reenganchan el proyecto? ¿Cómo consiguen sacarlo adelante? Bueno, también decía Enrique ayer que es verdad que dormimos muy poco durante ese tiempo. La incertidumbre, o sea, tampoco me gusta venderlo como algo súper especial, porque creo que en mayor o menor medida a todos nos pasó, ¿no? Cualquiera en su ámbito profesional y personal, pues teníamos esa sensación de incertidumbre de, bueno, ¿qué va a pasar? Que se perpetúa un poco, ¿no? Hoy en día seguimos teniendo un poco, como que no pisamos sobre terreno firme aún, ¿no? Pero en aquel momento, imagínate, yo recuerdo, me impactó mucho cuando nos despedimos de Vera, de la actriz protagonista, cuando tuvimos que cortar rodaje el viernes 13 de marzo, me dijo, me mantendré viva, ¿no? Y claro, la cosa es que no era un chiste ni una frase hecha. O sea, lo que estaba pasando en aquel momento, especialmente con la gente mayor, pues era muy impactante. Y entonces, pues bueno, mucha angustia, mucha incertidumbre, muchos vídeos de YouTube haciendo yoga, doméstica, aprendiendo a dibujar, viendo muchas películas y retocando el guión pensando que como efectivamente sucedió, había cosas que teníamos previstas que ya no podíamos rodar porque el mundo iba a cambiar. Y entonces readaptándonos un poco a que... O sea, fue muy peculiar porque es la primera vez que a mí por lo menos me ha pasado, y por lo inusual de la situación, de tener un premontaje de la película y que faltaban huequitos que no podían ser exactamente los huequitos que ya había previstos, ¿no? Sino que teníamos como que inventar una nueva película para rellenarlos.
¿Y cambia mucho la historia? ¿Varía demasiado? ¿Tuviste que hacer demasiado encaje de bolillos? En ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en lo que son limitaciones de exteriores, en temas de figuración, había una secuencia en la que se desarrollaba en la residencia de ancianos donde ella la deja, entonces rodar con ancianos pues ya no era una posibilidad. Creo que la película todas las películas creo que dialogan con el mundo en el que las haces, que al fin y al cabo son un reflejo del momento y del lugar en que las ruedas. Y en este caso pues fue más extremo aún, o sea, la película dialogó con la realidad en un momento, de una forma en que la película tiene un significado totalmente distinto, porque una abuela hoy en día no es lo que era una abuela hace 3 años, por todas las imágenes que tenemos grabadas, por todo lo que ha sucedido. Cuando ahora ves la imagen de una nieta dejando a la abuela en residencia de ancianos, significa algo diferente a lo que era cuando escribíamos el guión, ¿no? Todas las películas cambian cuando la realidad cambia, pero esta pues especialmente. Es mucho más duro, la verdad, sinceramente. La sensación en el público es mucho más duro y entiendes un poquito más que a Almudena le cueste dejar a la abuela, quizás por lo que hemos vivido todos en este último año y medio, casi 2 años. Enrique, ¿a ti te llega la historia ya completa o Paco ya te va vendiendo algo? Porque si no me equivoco, Paco, idea original tuya, Carlos Bermud afronta el guión, mete alguna cosita de Magical Girl en mitad de la película, pero ¿cómo llega a ti la historia, Enrique? Bueno, la verdad es que Carlos, Paco y yo somos amigos, eso también ayuda bastante, y yo ya había producido a Carlos Bermud, Quien te cantará, y con Paco Verónica, con lo que esa relación era más o menos orgánica. Pues no sé, partimos también de la idea de un título, ¿no? Y de seguir esa línea del naturalismo de Verónica. Contar las cosas que están cerca de nosotros, ¿no? Si Verónica habla de la familia, habla de las responsabilidades familiares de hacerse mayor, desde una óptica absolutamente naturalista, pues queríamos también seguir trabajando en lo que está cerca de nosotros, que es nuestra familia, que es las personas que conocemos, ¿no? Y partiendo de una anécdota que es qué hacemos con nuestros mayores, y de la idea de la vejez como una maldición de la que todos queremos escapar, la belleza, la vejez, la oxidación del cuerpo, todas esas cosas que nos aterran, que no queremos decir y que no queremos afrontar, pues de ahí surge, pues en estas conversaciones que tenemos a 3 bandas de 3 amigos, pues una historia que van componiendo Paco y Carlos. Es muy interesante porque mucha gente dice, no, esto es de Bermud y esto es de Paco Plaza. No, todo lo que pensáis es mentira. No lo penséis porque somos prejuiciosos por naturaleza. Siempre tenemos a pensar, bueno, es que esta parte de aquí es curioso porque ellos también han dialogado mucho en la película y se han peleado mucho como procede a 2 personas absolutamente creadoras y creativas por intentar no imponer lo que ellos son, sino lo que la propia historia nos estaba demandando, ¿no? Y si es verdad que hay una primera parte de la película donde parece que todo fluye pues, de una forma más tranquila, con mucha más tensión, y la segunda explota, pues no creo que una sea de uno y otra sea de otro. Creo que es una película donde todo eso está bastante mezclado. Es muy interesante eso. Pero vamos, contestando a tu pregunta, ha sido un desarrollo orgánico en el que al final hemos llegado a lo que la propia historia estaba pidiendo. Hablas de la vejez, del miedo a envejecer, incluso añadimos un poco el miedo a morir. Ya de por sí eso es terrorífico, bastante terrorífico. Y hay muchas escenas costumbristas en la película, pienso en la ducha, en la escena de la ducha, que ya nos genera cierto malestar. Tenemos ese problema como personas, ¿no? Ese problema. Y juegas muy bien, Paco, con esas escenas y con ese miedo que tenemos todos a ese envejecimiento, a esa oxidación, como decía Enrique. Esto está pautado desde el inicio, me imagino. Claro, esto que dices de la ducha me alegro porque es una escena que deliberadamente dura más de lo que debería. Yo pienso que vivimos en una sociedad muy hedonista que glorifica valores como la juventud y la belleza, que son per se efímeros, pero nos aferramos a ellos a pesar de lo imposible de mantenerlos, y eso genera un desplazamiento del foco de las personas mayores. En todos nosotros provoca una angustia de dejar esa parcela y empezar a ser adultos y luego ancianos, y ver en nuestros mayores, ver por un lado la ausencia de personas que han sido nuestro faro durante nuestra vida, y de repente nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de cuidarles a ellos, y la culpa que eso te genera si no lo haces, y la esclavitud que te genera
si lo haces. Y además el vértigo de esas personas, ver cómo se van desvaneciendo y que son un poco el anticipo, son el tráiler de lo que te va a pasar a ti, que en el mejor de los casos envejecerás. Y hay una cosa, a mí esta película me surge mucho. Yo tenía una tía, la tía Matilde, que era un pilar básico en mi familia. Yo cuando crecí, desde que era pequeño, era una mujer admirable y admirada por todos en nuestra familia, venerada, como una persona a la que cuando había un problema había que llamarla, siempre era la persona como la gurú de la familia. Y ella tuvo demencia senil y Alzheimer, y yo iba a visitarla y tenía la sensación de que ya no estaba, ¿no? Miraba en sus ojos y decía, es que esto es una carcasa vacía, mi tía ya no está, ¿dónde está mi tía, ¿no? Y eso quedó en mí muy grabado. Y luego rodé una película que se llama Quien a hierro mata, que transcurre en gran parte en geriátricos, y visité muchos geriátricos y establecí relaciones con ancianos que viven allí. Y había un pensamiento que me impactó mucho, que era que toda nuestra vida es una sucesión de mudanzas, ¿no? Tú vives con tus padres, luego te independizas, vives con un amigo, luego una pareja, te vas de ciudad, no sé qué. Cuando tú llegas a una residencia ya no te vas a mudar a ningún sitio, te vas a ir al cementerio directamente. Y eso me impactaba mucho, esa especie de desguaces donde a veces dejamos a los mayores para no verlos, como son pilas que ya les queda poquita batería. Y entonces dejamos que vayan a un sitio como un cementerio de elefantes, ¿no? Y eso son cosas que van calando en ti de alguna forma. Y la primera vez que hablé con Enrique de la película, me acuerdo que le dije, me gustaría hacer una película de posesiones en la cual el demonio es la vejez, porque creo que la vejez está demonizada en nuestra sociedad, es lo que más miedo nos da, ¿no? Y es de ahí, un poco de ese hilo, de todo ese pozo que habían ido dejando estas experiencias, creo que es de donde nace la peli, porque yo quería hablar de esto, pero quería hablar en clave de género de terror, ¿no? Y básicamente eso es un poco el Big Bang de la película. Juegas con esas dos facetas. La verdad es que lo de la mirada, para alguien que ha vivido el Alzheimer en un familiar mayor, coincido completamente contigo. Hay un momento en que ya no hay nadie y da terror, da auténtico pavor. Casting fenomenal. Aquí hay dos mujeres que soportan prácticamente toda la película. Almudena Amor, además la hemos podido ver también recientemente con la película del Buen Patrón. Y después Vera Valdés, que Vera Valdés es una institución, y esto a lo mejor hay que recordarlo, una institución en el mundo de la moda. Estamos hablando, ahora que hablábamos de esa oda a la juventud y a la belleza, cuando le llega este guión a Vera Valdés, no sé si la tenías en la cabeza, Paco, Enrique, pero claro, ¿cómo reacciona ella? Porque aquí hay cuestiones que a lo mejor podemos emparentar con su vida. Almudena es una joven modelo prometedora. No sé, hay una cosa muy interesante que pueden lanzar un poquito también con la vida de Vera Valdés, que vivió del mundo de la moda. Nosotros, como la manera que teníamos de expresar el personaje de Almudena, el máximo, la hipérbole de la glorificación de juventud y belleza es que fuera modelo, ¿no? Y que el resto de las sociedades son como vampiros que lo que quieren es absorber parte de esa belleza y de esa juventud. Entonces, al ser modelo, Arantxa Vélez, que es nuestra directora de casting, nos propuso a Vera Valdés, que es una actriz fabulosa brasileña, que en su juventud fue la musa de Coco Chanel, vivía en París en la casa de Coco Chanel y era la modelo favorita de la casa. Y es un icono de la moda, ¿no? Y de hecho es que la ves y es una belleza, ¿no? Se mantiene... Una mujer que tiene un carisma y algo muy, muy especial, ¿no? Nunca sabremos lo que pensaba Vera sobre el guión. O sea, porque Vera es un enigma, es un misterio. Si lo habrá leído, yo tengo dudas sobre ello. Yo no estoy seguro de yo creo que... O sea, yo creo que leérselo, yo juraría que sí. Pero no podría la mano en el fuego. Pero sí que... ¿Que fue complicado rodar con ella? Para nada. Vale. Todo lo contrario. O sea, una gozada, ¿no? Y ella me dijo una cosa muy bonita, porque un día le dije, hablando un poco sobre esto, ¿no? Sobre los temas de la película, sobre la edad, sobre cumplir años. Y ella me dijo, es que cumplir años es una bendición mientras te siga gustando vivir. Cuando te deja de gustar vivir es mejor no cumplirlos, ¿no? Y ella, con su ejemplo... O sea, una señora que cuando yo hablé con ella estaba en el Amazonas rodando una película y hicimos un Skype y estaba con una bandera de España. ¿Sabes? Y me dijo, yo después de la selva quiero ir a Madrid. Tal. Y que la última vez que estuvimos aquí me dijo que se quiere hacer portuguesa, tiene derecho porque sus ancestros son portugueses. Quiere ser portuguesa porque quiere empezar una carrera en Europa, ¿no? Ahora con 86 años.
Y eso son cosas que Claro. son los regalos que te da la vida, ¿no? Eso De solo- conocer a alguien así. Eso solo puede pasar en el cine europeo, porque en Estados Unidos ya te cortan la sala una vez cumples ciertas edades por problemas con las aseguradoras. me imagino. Absolutamente, había una cosa muy importante Sí. también. O sea, si os dais cuenta, es que Brea Valdez no está operada, no tiene operaciones de cirugía facial ni nada de eso. También era importante, ¿no? Que entender que a la gente mayor, como los hemos conocido siempre, ¿no? Yo he conocido una abuela que no tenía operaciones y la piel es diferente. Eso ahora mismo es muy complicado de encontrar. Y aquí teníamos un ejemplo maravilloso de alguien que había pasado a través del tiempo sin la necesidad de querer ser otra persona. Eso era muy importante también. De todos modos, independientemente de que hemos hablado de la vejez, de estos temas importantes, al final es una pica de género, es una pica de brujería. Es decir, que es una pica Total. de brujas. Y eso es interesante porque siempre en España no nos hemos atrevido muchas veces a franquear esa línea, ¿no? Yo recuerdo hablando con otros directores de mi entorno diciendo, no, pero es que al final tiene que ser todo su gestión, ¿no? O sea, ¿por qué no vas a hacer una pica de brujas si las brujas al final son ellas, ¿no? Y quieren perpetuarse en el tiempo y hay una venganza de la gente mayor de volver a esto. Y al final es una pica de entretenimiento. O sea, los últimos 40 minutos, 45 minutos tienen una narrativa para mí absolutamente prodigiosa en los que todo se sostiene a través de la imagen y de los movimientos de cámara, de una narrativa puramente cinematográfica. Porque ya los grandes temas están sembrados, ¿no? Ya puedes hablar de ello dentro de un mes, si quieres, o dentro de 2 semanas, pero al final de lo que se trata es que al final haber podido franquear esa línea que muchas veces nos da vergüenza, ¿no? A nosotros latinos, a nosotros españoles. Verás que es muy complicado el cine de género. Alex lo sabe bastante bien. Es decir, cómo atravieso esa línea sin que la gente diga, pero es que aquí cómo vas a hacer esto, es que esto no es real, no me lo creo. Claro, es que este universo construido de dos mujeres encerradas en una casa donde hay mucha sugestión, donde hay muchos la gases casa todo el tiempo, pues trasladarlo pues también era un reto. Acabas de hablar de la casa. No sé si costó mucho encontrar ese piso que asusta ya de por sí, que no terminas de orientarte a lo largo de toda la película, que eso también está buscado adrede completamente, Paco, me imagino, porque sabemos que hay habitaciones, pero las comunicaciones entre las habitaciones no terminan de estar muy claras en la película. Y el espectador, no sé si les ha pasado a todos, está perdido en esa casa en muchos momentos de la película y las sensaciones de terror también. Pues mi primera idea era, como hicimos en Verónica, construir la casa en plató, que fuera un decorado. Lo tenía clarísimo, para mí era una priori, era una premisa básica, era vamos a construir la casa. Pero apareció esta casa y Laia Teca, directora de arte, y Dani Abelló, el director de foto, me empezaron a dar una serie de argumentos que me convencieron mucho. Una cosa que me dijo Dani muy bonita es que si tú rodas en esta casa, la casa te obliga a colocar la cámara donde puedes. Y de alguna forma la casa te está codirigiendo la película contigo, está haciendo que tu mirada que solo sea posible a través de una habitación que ves otra habitación. Y hablaba un poco pues la película habla como las matrioscas, ¿no? De mujeres dentro de mujeres, de capas, porque cuando Vera tiene el estómago que se le hincha y tal, es que ella tiene todas las mujeres, las tiene dentro. Y cuando se las pasa a Almudena le está pasando todas, porque todos llevamos, que es uno de los discursos de una tercera o cuarta lectura de la peli, que todos llevamos dentro todos nuestros antepasados, ¿no? Y el hecho de que para rodar el comedor tuviéramos que rodar desde otra habitación y tener siempre la referencia, me parecía muy interesante por el rollo de estar hablando de espacios dentro de otros espacios, ¿no? Y me gustaba mucho que me parecía un poco que me recordaba a estar espiando como cuando eres pequeño, estás en casa de tu abuela y no estás legitimado para estar en algún sitio, ¿no? Y eso me parecía que le aportaba un misterio a la película que en un plató al final hubiéramos rodado la película como yo hubiera querido. Y aquí la hemos rodado como podíamos rodarla. Técnicamente hay algunos planos, lo decía Enrique, que son una virguería, que hay unos movimientos de cámara que también te dejan un poco entre dos mundos interesantes, la verdad, el planteamiento. Hablábamos de esa historia de brujería, de fantasía, y la sensación que tiene uno es que hay un montón de elementos que me imagino que vas dejando caer en esa primera parte, en ese primer desarrollo de la película,
que van dejándonos pistas de lo que puede pasar, de lo que vaya a pasar, ese espejo de dos caras maravillosa, esa escena, también ese previo, ese intro, ¿no? con esta mujer mayor con un paso espectacular, entra a un lugar donde hay una mujer muerta y ya te deja un poco flaseado. Me imagino que vas dejando caer en el guión esas pistas un poco para llegar a ese clímax final que nos deja a todos en silencio en la butaca esperando a ver qué pasa. Bueno, es que yo creo que el trabajo del director es que no haya nada arbitrario en las películas, ¿no? Creo que cada encuadre, cada secuencia es una oportunidad para sembrar cosas, ¿no? Y creo que la única respuesta que no puedes darle a tu equipo es que algo que te dé igual, ¿no? Ni con el vestuario, con el arte, con los colores, con el atrezo, con la óptica que utilizas, ¿no? Siempre creo que cuando tomas una decisión tienes que tener una brújula que te esté diciendo apuntando en una dirección, ¿no? Tienes que saber lo que estás explicando y trufar un poco la película Realmente, si ves la película por segunda o tercera vez, ves que hay spoilers casi en cada secuencia, ¿no? Ella coge una muñequita que es reversible, que es Caperucita y es la abuela, ¿no? Sí. Es el lobo y es la abuela, o sea, ya te está contando lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, la propia Matrioska, ¿no? Es un mensaje que está con los cuernitos así, o sea, hay como muchas claves que una vez conoces la película las puedes reconstruir, ¿no? Pero yo siempre pienso que hay muchas cosas en las películas que el espectador no necesariamente descodifica la primera vez que ve una película, pero creo que sí se percibe cuando tiene un significado. O sea, que puede que tú no sepas cuál es, pero sabes que significa algo, ¿no? Y eso a mí, por lo menos como espectador, me gusta mucho porque me mantiene alerta en la butaca, ¿no? Como siento que alguien me está explicando algo sin dejar fisuras. Enrique, hablabas de película de género. La verdad es que el cine español, y aquí tenemos parte de culpa con Paco y con la saga REC, el cine español en los últimos, no sé si decir 15, 20 años, ha tenido y está cogiéndose su huequito en el cine de género. Y es algo a lo que no nos arriesgábamos, por ejemplo, en los 90 o en los 80. Costó que el cine español volviera a ser, o por lo menos hiciera películas de género que tuvieran esa capacidad, también para el público, convencer al público español que podemos hacer películas de género. ¿Qué te parece? ¿En qué momento estamos? Tú como productor, ¿cómo nos ves? Bueno, no sé, yo en los 90 pertenezco a esa generación en que empezó a jugar con la fantasía en un terreno muy, muy complicado, donde veníamos del realismo y donde veníamos de no poder tocar estos temas. Y bueno, aquí hay dos ejemplos magníficos de esa generación de los 90, ¿no? Yo creo que estamos en un momento maravilloso en el que justamente el cine latino, no solamente me refiero al español, está en un momento en que tiene que contar cosas a través de la alegoría. No hay mejor un lugar para contar metáforas que el cine de género. El cine de género te permite ir muchísimo más allá, muchas veces, que el cine realista. Y yo creo que hay una generación, no solo obviamente Paco y Alex, sino hay una generación de jóvenes directores donde eso está ahora mismo, donde realmente hay una sangre absolutamente nueva, ¿no? Que está recorriendo toda Latinoamérica y España. Y creo que eso hace que el cine sea mucho más joven y permite contar historias desde muchas ópticas, ¿no? Se habla de historias, no sé, se está hablando de la rebelión de las mujeres, que también creo que es algo de lo que veo recientemente en muchísimas películas muy interesantes. O sea, no solo Titán, que es una película francesa, por supuesto, pero estoy hablando de películas que juegan a la hibridación de temas, ¿no? Y en esa hibridación pues salen películas de género magistrales. Y creo que estamos en un momento buenísimo, un momento de relevo generacional también. Paco, ¿estás preparando? ¿Tienes algo entre manos? Me imagino que sí. La calavera. Sí, o sea, siempre hay cosas. Yo creo que pronto podremos anunciar algo en lo que estamos trabajando. Sí. O sea, con Enrique, estás ahí de la mano. Sí, esta vez. ¿Lo has convencido? No nos tenemos que convencer. O sea, Enrique, es que se lo he dicho muchas veces, yo le debo muchísimo porque me rescató de un pozo de 5 años sin rodar. Él tenía mucha más fe en mí de la que tenía yo mismo. Y para mí hacer Verónica fue como cuando reinicias el Apple y hace boom. Sí. ¿Sabes? Para mí fue volver a empezar y se lo debo a Enrique, a la fe que demostró y a cómo se empeñó en que quería hacer una película conmigo. Entonces, pues haremos muchas más. Bueno, lo que es importante es que las personas del cine no nos gusta decir, o sea, adelantar nada, porque claro, hay una cierta superstición, siempre. También tiene algo de mágico, sobre que las cosas cuando las cuentas pierden, no sé, pierden una magia. Entonces, somos más de entregar las cosas ya hechas.
Mira, aquí la verdad es que la sensación en sala ha sido fantástica. En Sitges me imagino es que... Nos interesaría mucho saber lo que opina el público Sí, y las preguntas que están ahí. Vamos a aprovecharlo, vamos a aprovecharlo. Yo no sé si esto está dentro del guión, pero en charlas de cine y en el aula de cine de la Universidad de La Laguna, que además también colaboran y han generado este germen con Isla Calavera, siempre tiramos del público. Así que vamos a intentar tirar del público también esta noche, tarde-noche, mejor dicho. No sé si alguien quiere... Tanto os guste como que no, ¿eh? Es decir, que por favor, estamos aquí también para aprender nosotros. A ver si alguien se atreve, que el que rompe el hielo siempre es el más valiente y después se unen los demás. Venga, por aquí. Hola Paco y Enrique, primero un honor para mí, soy un gran fan de Uruguay, Maxi, la película me encantó y bueno, quería preguntarte un poco lo que me dio una sensación, en verdad no es una pregunta tanto, sentí una conexión con el bebé de Rosemary, como que tuve una sensación, un poquito en la fuente y un poco que me cuentes cómo fue el tema de la construcción visual, porque le noté una cuestión un poco como vintage y retro, pero es de ahora, y eso me encanta. Y lo mismo con Verónica, que es en los 90s, pero es en los 90s, pero esta se sintió como Verónica también. Gracias. Bueno, o sea, Polanski yo creo que para mí es uno de los grandes maestros que todos tenemos, ¿no? Como cineastas. Sí que es verdad que la conexión con Rosemary para mí viene de dos cosas. Una, que es una película que transcurre en un porcentaje muy alto en una casa, pero por otro lado, y más importante aún, que tiene una protagonista que es ajena a la historia que está ocurriendo a sus espaldas. Tanto Rosemary como Susana parece que son las protagonistas, pero son las víctimas de algo que está sucediendo, que se está tejiendo sin que ellas lo sepan. Y eso es lo que hace que empatices tanto con ellas, ¿no? Porque es como, no sabe por dónde les vienen, ¿no? Ni a Rosemary ni a Susana, ¿no? Y en ese sentido sí que tiene esa conexión, ¿no? Luego la manera de... Claro, la película está rodada en 35 milímetros porque queríamos rodarla como se rodaban antes. Y sí que la planificación sí que... sí, yo creo que es una planificación bastante clásica, ¿no? Y conecta un poco con ese cine de terror de los 70 o de los pre-80s, diría yo, de los 60, 70. Pero sí que, o sea, vamos, o sea, no puede haber comparación más bonita que te haya recordado a esa peli. Mira, vamos por aquí delante y vamos atrás. No me olvido del espectador de atrás. Pero claro, cuando levanta la mano Alex de la Iglesia, ¿qué hacemos? Nos da miedo Alex de la Iglesia. No, solamente quiero dar mi opinión acerca de la película, no quiero hacer ninguna pregunta. Solamente quiero decir que la película es absolutamente extraordinaria, o sea, no he disfrutado tanto en muchísimo tiempo y resaltar un par de puntos. Por ejemplo, el hecho de que me he muerto de miedo. O sea, y es algo muy difícil, sobre todo en una persona ya de 56 tacos como yo, que realmente sufra viendo una película y se angustie con lo que le ocurre a la protagonista, ¿no? Pero es que además de todo eso, además que puede ser más o menos previsible, ¿no? en una película de terror habitual, es que el miedo es terror de verdad, es género. Entonces me apetece que resaltar o subrayar un poco lo que ha dicho Enrique anteriormente, ¿no? Que esto es género, y es género, quiero decir, es un género absolutamente... digamos, inteligente o planteado desde un comienzo, como decía antes, pero sobre todo es género. O sea, quizá hay una cierta crítica que disfruta mucho diciendo, pero además de ser una película de terror, además es una película muy inteligente que habla precisamente de la degradación de la carne o que habla de problemas que nos importan mucho a todos, como decía Paco y tal, la vejez, etcétera. Bueno, todo eso enriquece una película de terror. Digamos que es al revés. O sea, que yo plantearía las cosas desde otro punto de vista. O sea, no tendría ese discurso que nos acompaña durante décadas de lo importante es contar cosas y luego, si quieres, pues nos puedes divertir un poco con tu terror. No, o sea, seamos sinceros. Esto es un festival de fantástico y podemos decir lo que pensamos. A nosotros lo que nos gusta, o a mí lo que me gusta, es el terror en sí mismo, el pasar miedo en una sala, el ver una película con un pasillo, efectivamente, como tú contabas, que no lo controlas.
con un director que está buscando constantemente aterrorizarte en cada plano, que no pierde una única oportunidad para hacer un paneo y decir, oh por Dios, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿No? ¿A dónde va la cámara? ¿Qué me va a mostrar? ¿No? Y eso me parece importantísimo, o sea, sobre todo cambiar ya por fin, pasar, yo creo que es a una madurez, lo que tú decías, ¿no? La madurez de decir, estamos haciendo terror, y además este terror te cuenta cosas sobre ti, pero además, no empezamos por ahí y luego si eso ya hacemos terror, y incluso muchos dirán, bueno, quizá el terror, pues bueno, pues es una cosa que tienen que hacer ellos para que la película funcione, lo importante es lo otro, no, mentira. Lo bueno, perdonad la vehemencia, lo bueno es que esto es una película de terror y que estamos disfrutando cada segundo, que no tiene respiro. O sea, con un pasillo, con una sala, estás hora y media o no sé cuánto dura, francamente, podría durar 3 horas, aterrado, con algo que efectivamente, utilizando elementos que te dan mucho miedo, ¿no? Que es pues eso que te aterroriza, ¿no? La vejez, la muerte, la degradación. Pero primero es terror, ¿no? Sí, me divierte eso porque alguna ocasión he encontrado como algo positivo. La gente decía, no, pero es que al final hace concesiones al terror. ¿Cómo hace concesiones? Eso lo he oído. Eso lo he oído y ya es el colmo de la tontería, ¿no? Es el colmo ya de no saber dónde estás ni lo que estás viendo, ¿no? Es como decir, joder, me gustó mucho King Kong, no, lástima que tengan que utilizar un mono gigante. Pero que es a eso vamos, ¿no? O sea, así que gracias por hacer una película como esta, Enrique, gracias por haberla dirigido como Los Ángeles. Y no es bastante buena, es increíblemente buena. Bueno, Enrique, Paco, yo creo que se merecen un aplauso. Y vosotros también. Muchísimas gracias al festival. Gracias. Esperemos verlos la siguiente edición o la siguiente presentando un nuevo proyecto, una nueva película completa, como decía Enrique. Cuando esté completa hablaremos de ese nuevo proyecto, de esa nueva película. Muchas gracias y a seguir disfrutando del festival. Muchísimas gracias a todos. Gracias, César Talavera.